Seguimos con Samuel, el libro de Samuel, la parte que llamamos segundo de Samuel. Y aquí la estructura general, las secuelas de la muerte de Saúl. Y esto fácilmente podría haber estado en primero de Samuel, o sea, la división es un poco arbitrario, pero muere en primero de Samuel y luego algunas secuelas al principio de segundo de Samuel. Luego el establecimiento de David como rey sobre Judá y luego sobre todo Israel, 2 a 8. Luego los triunfos y las tragedias de la corte real de David, y esto es la mayor parte del libro 9 a 20. Y luego unos apéndices, como son varios, pero bastante interesantes e importantes. Bien, secuelas de la muerte de Saúl. Primero se vengó del amalecita que había acabado con Saúl. En primero de Reyes encontramos que murió. En segundo de Reyes tenemos unos detalles, porque un amalecita llega y dice que yo encontré al rey ahí que estaba perforado y él me pidió el favor de acabar con él. Y el amalecita lo hizo y él fue a David para darle la buena noticia de que Saúl había muerto, porque parece que algunos tenían la idea de que David era de su parte enemigo de Saúl, o más bien que David consideraba a Saúl su enemigo, cosa que nunca hay evidencia de eso en el texto. Entonces David le pagó el favor matándolo a este amalecita por haber levantado su mano contra el ungido del Señor, cosa que no se debía hacer. Y sobre todo siendo amalecita, y la regla con los amalecitas es guerra perpetua contra ellos. Luego David compuso un lamento en honor de Saúl y Jonatán, y aquí vemos evidencia de sus talentos de música y de composición. Y sin duda estas acciones fueron sinceras, pero también eran políticas, o sea, funcionaron en un sentido político favorable, porque comunicaron a los seguidores de Saúl que David nunca lo había considerado su enemigo. David no estaba ahí bailando en la calle porque Saúl había muerto. No, al contrario, se vengó del que acabó con Saúl y también compuso un lamento por la muerte de Saúl, su rey, el ungido. Y luego la segunda sección, David, rey de Judá, y más adelante de Israel. Primero David fue coronado como rey de Judá, Isboset de Israel. Isboset era hijo de Saúl, lo cual causó guerra entre las tribus. Entonces este experimento de unificar al pueblo de Dios bajo un rey duró solamente un reinado y no duró tanto tiempo, o sea, duró unas décadas, porque Saúl reinó como 30, hay un problema en el texto ahí, pero podría haber reinado como 35 años quizás, pero después otra vez guerra entre las tribus. ¿Cómo terminó Jueces? Guerra entre las tribus. Y ahora, ¿cómo empieza segundo de Samuel? Otra vez guerra entre las tribus. Después de unas intrigas, una defección y unos asesinatos, David fue coronado rey de todo Israel. Entonces fue un proceso bastante feo que culminó en la coronación de David como rey de todo Israel. Enseguida, David conquistó Jerusalén y derrotó a los filisteos, algo que no se podía hacer antes. Y también llevó el arca a Jerusalén para hacerla de Jerusalén no solo el centro político, sino también el centro religioso de Israel. Ya no en Silo, ahora en la ciudad de David. Entonces podemos ver que está consolidando su reino y centralizando política y religiosamente el país. El capítulo 7 es clave en la historia de la redención, en la historia de David, sí, pero en la historia de la redención, porque registra el pacto
que Dios hizo con la casa de David. Y hay una conversación aquí. David dice, quiero construirle una casa para Dios. Natán dice, David, señor rey, todo lo que usted haga, Dios está bendiciendo, adelante. Y luego Dios se revela con Natán y la palabra para David es, no tú. Pues no necesito que tú me construyas una casa, yo voy a construirte a ti una casa. Y la casa, entonces es un juego de palabras, o sea, David va a construir un templo, quiere, pero lo que Dios va a hacer es construir una dinastía para David, que su casa iba a durar perpetuamente. Y aquí pongo versículo 23, 5, porque en capítulo 7 no se menciona la palabra berit, pacto. Pero en 23:5 David describe el arreglo como un berit, como un pacto. Por eso podemos hablar del pacto davídico. Y luego sus victorias en el capítulo 8 solidificaron su reino sobre todo Israel. Y también tenemos que ver algo aquí pactual. Cumplieron con las promesas de Dios a Abraham. ¿Qué había prometido Dios a Abraham? Que él iba a dar la tierra a sus descendientes. ¿Cuándo fue cumplido esto? Hasta el reino de David. Josué no lo completó, los jueces mucho menos, Samuel tampoco, Saúl tampoco. David fue el que completó la conquista de la tierra. Entonces aquí con David marca el cumplimiento de una de las promesas importantes que Dios había hecho a Abraham, y marcó un fin de época. Ya no es tiempo de conquistar, ya es tiempo de consolidar, porque ya la tierra por fin está conquistada, dominada por los descendientes de Abraham. Y luego, esta es la sección de la segunda sección, y vamos rápidamente resumiendo. David, rey de Judá e Israel. La tercera sección es la corte real de David, y podemos decir los triunfos y las tragedias de la corte real de David. Ya solidificado su reino, David mostró su amor a la familia de Saúl, honrando a Mefiboset, el hijo de Jonatán. Y él le devolvió toda la propiedad de Saúl, y también lo invitó a vivir con él y comer en su mesa. Otra muestra de amor sincero, pero también pues un buen gesto político. O sea, está diciendo, yo no estoy en contra de Saúl, nunca he estado, y aquí estoy honrando a su descendiente. Luego David estableció a Israel como el poder regional con su derrota de los amonitas y los sirios. Pues aquí los sirios quieren echar la mano a los amonitas que colindaban con Israel. Y los sirios, el fin de esto es interesante porque dice, los sirios ya no querían ayudar a los amonitas, porque fueron derrotados las dos naciones. Pues aquí David se estableció como el poder más importante en el Medio Oriente. Y luego tenemos el trágico versículo 11:1. Y aquí este versículo es el eje de Segundo de Reyes, hablando de su flujo literario, su flujo en cuanto a el desarrollo del drama. Y aquí dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y ese versículo es el eje. O podríamos decir, ¿cómo describirlo? O sea, todo gira en ese versículo. Y podríamos decir el parteaguas también. De todo hasta este momento, para arriba, todo cada vez mejor. Todo lo que David hacía era excelente. Y aquí es el principio de la
de la tragedia de la vida de David. Su pecado con Betsabé y contra Urías trajo mucho sufrimiento y discordia a su familia y a todo Israel. Muchos murieron a causa de ese pecado que David había cometido. Primero Urías murió y otros probablemente por el complot contra Urías, probablemente otros soldados muertos, pues el niño, el bebé, fueron los primeros muertos, pero luego por los golpes de estado, sobre todo Absalón, su propio hijo, muchos miles murieron y la pena era que la espada nunca apartaría de la familia de David. Y trágicamente vemos esto en el resto de esta sección, de 12 a 20. Y la verdad, esta es una gran desilusión. Si estamos leyendo y si no supiéramos, y aunque sabemos que sigue, la verdad llegamos a esto y debe causar una gran tristeza, una gran desilusión, porque parecía que David era la respuesta, la última respuesta, la final, la máxima respuesta a la necesidad de su pueblo, a la necesidad de la humanidad, tener un rey así. Y parecía que ese clamor de jueces, que Saúl no había podido contestar, que David por fin no había contestado. Pero David pues también tiene pies de barro y pues muchos problemas en su familia por este pecado. Y hoy, aunque yo sé cómo va, yo estuve ojeando otra vez, tragedia tras tragedia, y la verdad quise llorar, porque dije, parecía con tanta promesa David, y así siguió en su familia por un pecado que cometió, que conllevó otros pecados más fuertes. ¿Y cuál es la dinámica, cuál es la función de esto? Nos empuja a seguir buscando. Pensábamos que a lo mejor Samuel, pero sus hijos no. Pensábamos que Saúl, o sea, guapo, alto, valiente, pero siempre no. Pensábamos que David, pero pues siempre no. Y vamos a experimentar lo mismo con Salomón. Pensábamos que sí, pero no. Y esto es muy a propósito, para que nosotros sigamos buscando la respuesta al rey adecuado. Llegamos a los apéndices, y esta sección tiene unos relatos variados, pero también importantes. Saúl había roto el pacto que Josué había hecho con los Gabaonitas. Los Gabaonitas habían engañado a Josué, pero Josué hizo un pacto que los redujo a esclavitud en Israel, pero no los exterminó. Y el pacto dijo que pues no podían. Saúl había ido contra ellos para exterminarlos. Y para satisfacer este problema, esta injusticia, David ordenó que estos se vengaran de los descendientes de Saúl. Y él entregó en manos de los Gabaonitas a 7 descendientes de Saúl, y los Gabaonitas los mataron. Ahora, pues esto es un poco difícil de explicar, pero parece que es algo autorizado por Dios, porque dice que les iba mal, había hambre durante tiempo, y luego después de esta satisfacción ya se quitó el hambre en Israel. Pero es una sección como difícil de contemplar. Y luego, en el estilo de la literatura heroica, se registraron algunas hazañas de los soldados de David. Y si han leído la Ilíada o la Odisea o la Aeneid por Virgilio, o sea, pueden escuchar algo del tono de contar las hazañas de estos hombres valientes de David. Y el capítulo 22 es un salmo de David, revelando otra vez su talento como músico y compositor.
Y luego siguen las últimas palabras de David en forma de oráculo. Y luego hay una lista de los hombres valientes de David, terminando la lista con Urías el hitita. Y esto es, o sea, leyendo la lista, esto como te impacta al final, porque el último de los hombres valientes de David, de los más selectos, los más fieles, los más valientes, entregando sus vidas por David, el último es Urías el hitita. Y luego tenemos el último capítulo, que es lamentable, y podríamos decir que es el segundo de los dos grandes pecados de David. Primer gran pecado con Betsabé y Urías. Segundo gran pecado es el censo militar. Y esto trajo muerte sobre Israel. Parece que el pecado fue la dependencia de números de soldados más que del Señor. Y aquí esta es en violación de los principios de Deuteronomio, de depender del Señor y no de superioridad de números. Y como castigo, Dios le dio a David tres opciones. Como castigo, él podría escoger entre los tres. Había dos que caerían sobre el pueblo y uno que caería sobre él. Y David no precisamente escogió entre los dos, pero él no optó por la opción que caería sobre él. Entonces él escogió que Dios decidiera entre las otras dos opciones, pero él decidió que cayera sobre el pueblo el castigo y no sobre él. Y por lo tanto hubo una peste en la nación que mató dice que 70,000 personas. Y demasiado tarde David intercedió por las ovejas. Él dice que ¿qué culpa tienen ellos son ovejas? Y luego dijo que caiga sobre mí y sobre mi familia el castigo, pero era demasiado tarde. Y luego David compró la parcela donde la peste se detuvo y ahí construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios. Y así termina trágicamente este libro de Segundo de Samuel. El mensaje. Algunas cosas que ya mencionamos. El rey. Todavía sigue la pregunta acerca de lo conveniente de tener un rey y dónde encontrar al rey adecuado. ¿Era conveniente tener a David como rey? Pues sí, pues conquistó todo el territorio, les dio paz, derrotó a los enemigos por todos lados, pero también era capaz de raptar a la esposa y violar o por lo menos seducir la esposa de uno de sus fieles, tramar la muerte de su fiel, sacrificar el pueblo para salvarse a sí mismo. Entonces, ¿es conveniente? Pues ahí es todavía la pregunta. Y la desilusión y la búsqueda siguen durante el resto del Antiguo Testamento. La desilusión con los reyes y la búsqueda. Quizás el próximo será el rey que realmente necesitamos, y sigue la desilusión. Solo se contesta definitivamente con la llegada del Hijo de David, y en él se cumple la promesa de la perpetuidad de la dinastía, porque Dios prometió a David un reino eterno, y aquí en Cristo, el Hijo de David, tenemos el cumplimiento del reino eterno. Deuteronomio prometió descanso de los enemigos, capítulo 12, el cual David consiguió por medio de sus victorias y perdió por medio de sus pecados. Entonces, cumplimiento y luego pérdida de lo cumplido. El tema también deuteronomista de retribución continúa en Samuel. Bendición sobre obediencia, maldición sobre desobediencia. Entonces esto es un tema que sigue en esta historia, y por lo tanto la llamamos deuteronomista. Y además la tensión entre la gracia y la justicia. Y esto tiene que ver con la retribución. Dios da como gracia, da la tierra como regalo inmerecido. Y al mismo tiempo, para mantener
la bendición de la tierra, tenían que cumplir con la ley de Dios. Pues aquí hay gracia y justicia. Pero esta tensión entre gracia y justicia está resuelta hasta la cruz, la máxima expresión de la gracia de Dios hacia los pecadores y la justicia de Dios sobre el pecado. Y por fin, la ironía. Hay elementos irónicos, pero trágicos al mismo tiempo en Samuel. Y son cosas paralelas, pero en contraste. Por ejemplo, David no salió a la batalla, sino se acostó con la esposa de uno de sus hombres valientes, mientras Urías, rehusó acostarse con su propia esposa por su lealtad a su rey y sus compañeros de batalla. Entonces él dice, ¿cómo puedo hacer eso cuando mis compañeros están ahí peleando en nombre de nuestro rey David? Entonces es un contraste completo. Y también David, conocimos a David pues matando a Goliat. ¿Y qué dice al rey? Pues rey, yo soy pastor, yo sé defender a las ovejas. Yo sé cuando un oso o un león viene, lo agarro y lo mato para proteger a las ovejas, arriesgando mi propia vida. Así lo conocimos. Y luego nos despedimos de David. ¿Qué está haciendo? Sacrificando las ovejas para salvarse a sí mismo. Y así termina el libro con este contraste. Y esto nos empuja a seguir buscando, porque todavía no había llegado el buen pastor, quien dio su vida por las ovejas. Y aquí, en general, tenemos estos dos conceptos de continuidad y discontinuidad. Entre David como tipo de Cristo y Cristo mismo como el antitipo, hay similitudes y contrastes. Y las similitudes anticipan la máxima manifestación de las características positivas que encontramos en David. ¿Hay algo positivo en David? Perfecto. Vamos a encontrarlo maximizado en Cristo. Y los contrastes señalan la gran necesidad del Rey Mesías, que no tiene las debilidades de David. ¿Tenemos algún defecto en David? Pues esto nos manda a seguir buscando al Rey, al Mesías, que no tenga esos defectos, que más bien tiene, en lugar de los defectos, tiene virtudes que son exactamente lo opuesto a los defectos. Entonces así, este concepto nos da como dos vías para llegar desde esta historia, y realmente toda la historia del Antiguo Testamento, hasta su cumplimiento en Cristo. La vía negativa por medio de discontinuidad, la vida positiva por medio de la continuidad. Bien, ¿algún comentario o pregunta sobre Samuel? Al principio, cuando dicen de la Amalecita, ¿verdad? Que mató al rey, en realidad no lo mató, sino dijo que lo mató para quedar bien y eso le costó la vida, ¿no? Perdón, que el Amalecita acabó con él, ¿no? O sea, pero en realidad no acabó con él, ¿no? Sino que el mismo rey Saúl se suicidó echándose sobre su propia espada y él pensó quedar bien con David, diciéndole que lo había matado, siendo que no lo había matado, pero esa mentira fue para su propia vida, ¿no? Déjame revisar, porque según yo había acabado con él. He escuchado que posiblemente lo había encontrado todavía con vida después de que se había echado sobre su espada y que quizás por eso dijo que él era que lo había matado. Pues yo estoy creyendo a la Amalecita, porque él dice, yo me acerqué, lo maté, pues me di cuenta de que no iba a sobrevivir al desastre. Entonces, por un lado, él lo presenta como algo misericordioso, pero entonces yo estoy creyendo a la Amalecita que él dijo eso. Les parece que él intentó suicidarse y no tuvo éxito, porque no quería que los filisteos tuvieran el placer de matarlo.
Entonces, así estoy leyendo el texto como el Amalecita diciendo la verdad. Y si estuviera mintiendo, pues como dices, le costó la vida esa mentira, pero yo estoy creyendo su versión. Pero aquí, por ejemplo, en el capítulo 31 de 1 de Samuel, relata como que lo que verdaderamente pasó, ¿no? Y dice que, por ejemplo, en el capítulo 31, versículo 4, dice, Saúl le dijo a su escudero, saca la espada y mátame, no sea que lo hagan esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su espada y murió con él. Así en un mismo día murieron Saúl y sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Sí, puede ser, o sea, es una forma de leer el texto, decir que de veras había muerto en 31 y que estaba mintiendo el Amalecita en capítulo 1. Yo estoy leyendo el texto como información adicional en el capítulo 1. O sea, concluye que dijo que murió, o sea, se suicidó y murió. Y yo estoy leyendo como que realmente había más información, más cosas que pasaron que realmente no está en el 31. Pero, pues, podría considerar la otra posibilidad de leerlo como una mentira de la Amalecita. El principio sigue que si estuviera mintiendo o no, o sea, ir en contra del Mesías, el ungido de Dios, es lo que David dijo, eso no se vale, ¿no? Y también David mostrándose amigo de Saúl, aunque Saúl le consideraba su enemigo. Pero no había contemplado, siempre lo había leído de una forma, pero puede haber otra posibilidad, porque hay una tensión. Los críticos de las fuentes habrían dicho que, pues 2 diferentes contradictorias, pero esto no es necesario, ¿no? O sea, y hay 2 posibilidades sin inventar otras fuentes.